El conflicto árabe-israelí, el conflicto palestino-israelí, es un conflicto que ya lleva siglos y que en este momento ha resurgido y es tan importante porque se origina de la invasión de Israel a Jerusalén. Israel coge Jerusalén y la convierte en la capital del Estado de Israel. La verdadera capital reconocida por las Naciones Unidas es Tel Aviv, pero arbitrariamente con Netanyahu, que es el Hitler de los judíos, se toma Israel, la capital de Jerusalén. Jerusalén en realidad debería ser la ciudad de las religiones, de la convivencia religiosa pacífica, la capital de las tres religiones. Así como el Vaticano es la capital de la religión católica, la Meca es la capital de la religión musulmana, Jerusalén debería ser la capital de las tres religiones más grandes del mundo, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, y esas tres religiones deberían aprender a convivir pacíficamente. ¿Por qué existe el conflicto entre los judíos y los musulmanes? Porque los musulmanes dicen que son descendientes de Ismael y los judíos dicen que son descendientes de Isaac. Los dos son hijos de Abraham. Y según la historia, que es una verdadera leyenda, no es una historia, pero es parte de la Biblia en realidad es una leyenda, es la que dice que Dios le ordena a Abraham sacrificar a uno de sus hijos. Por Dios, ¿cuándo era posible que un Dios cristiano, un Dios humano, permitiera que a su propia descendencia, a sus hijos, entre paréntesis, pudieran ser sacrificados? Pero bueno, resulta que Abraham iba a matar a Ismael, pero Dios lo detiene en el momento en que ya lo va a matar y se salva. Ismael decide no llevarse más con su hermano Isaac ni con toda su familia por justas razones, lo iban a convertir en una víctima, y crea una etnia denominada la etnia musulmana, que adopta un nuevo Dios que es Alá. Vale señalar que para los judíos el Dios se llama Jehová. Para los cristianos el Dios también se llama Jehová. Y para los musulmanes el Dios se llama Alá. Pero Jehová, Alá son lo mismo. Luego, los israelitas, los judíos, específicamente no los israelitas, los judíos que salen de Egipto y que permanecen en Egipto por siglos, abandonando las tierras que ahora son nuevamente de ellos, vienen a repoblar la zona del río Jordán, esta zona de Israel ahora, y pelean contra los filisteos, que son los palestinos, y que son descendientes de los fenicios. Los fenicios habían sido los grandes navegantes del Mediterráneo, que en el puerto de Tiro y de Cartago tenían sus grandes capitales, y que inclusive con Aníbal invadieron Roma. Los fenicios eran los poseedores, los propietarios de esas tierras, los filisteos, que ahora se llaman palestinos. Los judíos llegan, después de siglos de haber abandonado esas tierras, a
hacerles la guerra. Entonces David le mata a Goliat, que es un filisteo, y fundan y crean el templo de Salomón. El hijo de David se llama Salomón. Salomón consolida este reino judío y crea un templo para adorar al Dios. Pero los judíos habían aprendido en realidad a ser mercaderes, porque cuando salieron de Egipto tenían que vivir del comercio, y el comercio que les dio la vida fue el comercio de la sal, gracias al Mar Muerto. El Mar Muerto tiene columnas de sal. Entonces ellos comenzaron a comercializar con la sal. Y cuando llegan al territorio de Israel ahora, ellos construyen un templo, el templo de Salomón, y en el trayecto ya tenían un gran problema. Moisés decían que tenían que adorar a un Dios invisible, que según ellos se les parecía, era barbudo, usaba una túnica blanca, era invisible, intangible. Era un Dios que todos los seres judíos los llevaban en su mente, no era visible, no era tan palpable. Pero los judíos no aceptaron eso y construyeron un becerro de oro en el trayecto. Entonces vino Moisés y destruyó ese becerro de oro. Pero luego ya no adoraban al becerro de oro. Construyeron un templo de Salomón y comenzaron a adorar a unas tablas de la ley que eran dadas por Moisés y que estaban en un cofre de oro llamada el Arca de la Alianza. Llegan los romanos, destruyen el templo de Jerusalén, desaparece el Arca de la Alianza y los judíos nuevamente son dispersados por el mundo y se convierten en banqueros y mercaderes. Estos banqueros y mercaderes llegan a Europa, pero cuando llegan a Europa traen consigo las pestes que habían invadido desde Mesopotamia a Europa. Entonces, cuando llegan los tártaros, los mongoles y los turcómanos, los turcos, vienen trayendo la peste negra. Los judíos, que venían también de esa zona, son acusados de que ellos también son portadores de la peste negra y son perseguidos en la Edad Media y asesinados cruelmente sin ninguna razón específica, pero básicamente por el hecho de que eran nómadas, eran gente que vivía del comercio y iba de aquí para allá. Entonces se descubrió o se relacionó a ellos con la peste bubónica. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Hitler hace una persecución de los judíos y los acusa de ser explotadores del pueblo alemán. ¿Y por qué los judíos son acusados de ser explotadores del pueblo alemán? Porque los judíos eran los que prestaban el dinero a los explotadores del pueblo alemán. Y además eran negociantes, eran comerciantes, y en un momento de crisis como el que fue el que vivían Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los judíos eran los que proveían alimentos, vestido, herramientas, etcétera, porque eran comerciantes. Se aprovecharon de esa situación de crisis y los judíos se enriquecieron porque los alemanes tenían que comprarles a ellos productos. Entonces Hitler los acusa y señala a ellos como una raza de explotadores de la especie humana, algo que no estaba muy lejos de serlo. Por esta razón decide exterminarlos de una manera tonta y ciega, porque lo que le interesaba a Hitler era simplemente demostrar que la raza aria, la raza germana,
era la raza superior y tenía que encontrar otra raza que pudiera ser víctima. No tenía a la mano los negros africanos, no tenía a la mano los latinoamericanos, entonces lo que tenía a la mano para decir que eran precisamente los judíos. Así que cogieron a los judíos y a los judíos gitanos los persiguieron, los metieron en campos de concentración y los exterminaron. Ante esta situación, los judíos decidieron, solicitaron a las Naciones Unidas que se les reconociera un espacio para vivir. Inicialmente iba a ser entre Argentina, Paraguay, ahí se iba a construir un estado judío, pero Inglaterra, que después de la guerra tenía la obligación de liquidar su imperio y convertir a cada una de esas partes de su imperio en naciones independientes, en estados independientes, pero astutamente los mantenía unidos mediante la Commonwealth, la comunidad británica. Y esta comunidad británica, bueno, creó muchísimos países y los creó de una manera loca, sin conciencia histórica, sin conciencia social, de manera que, por ejemplo, Irak e Irán, que eran lo mismo, eran parte del imperio persa, lo dividió y terminó siendo una pelea entre sunitas y chiitas. Dos países. En África, todos los países que eran colonias en África los se dividieron con líneas rectas. Entre Estados Unidos y Canadá también una línea recta. No le importaba nada, trazaba líneas y este es el país, este es el país. Esa fue la locura de mente de los ingleses en territorios continentales, porque en territorios de islas como Australia, Nueva Zelanda, Barbados y otras que tenían en el Caribe, en Asia, en África, Indonesia, más bien mantuvieron lo que es el estatus islámico, es decir, los mantenían como islas y a las islas les convirtieron en países. Se le ocurrió a Inglaterra entonces darle territorio a los judíos, pero las Naciones Unidas dijeron no, vamos a hacer que ese territorio sea compartido entre judíos, palestinos y cristianos. Y la capital, el centro de conciliación de las tres religiones, de las tres etnias, será Jerusalén. Llega el Donald Trump, llega Netanyahu y deciden que no, ahora la capital es Jerusalén. Estados Unidos mueve, yéndose contra las Naciones Unidas, la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, y con eso comienza a provocar la guerra. Hasta Ecuador, el tonto del presidente que tenemos, Guillermo Lasso, mueve la embajada de Ecuador a Jerusalén para, como dicen, darle las nalgas a Estados Unidos. Y termina provocando esta guerra que se produce porque en la fiesta del Ramadán, primero en la fiesta de Semana Santa, los jóvenes judíos que se disfrazan con ese churito y ese sombrero y esa vaina y que van a estar rezando en el muro de los lamentos, que es lo que dejaron los romanos, se les ocurre ir a la iglesia del Santo Sepulcro, donde están en procesión los cristianos. La iglesia del Santo Sepulcro es una iglesia construida donde se dice que Cristo fue enterrado y ascendió a los cielos. Y les comienzan a escupir. Luego, en la fiesta del Ramadán, van a la mezquita a la plaza de las mezquitas, donde está la mezquita de la Roca, donde se dice que Mahoma ascendió al cielo, igual que Cristo, y también les comienzan a escupir. Finalmente se les ocurre hacer colonias en territorios que las Naciones Unidas ya había dicho, este territorio no es para que ustedes hagan colonias, es un territorio neutro, es un territorio de amortiguamiento, es un territorio, una frontera que permite que ustedes no tengan ese contacto violento. Se les ocurre hacer campamentos
Y finalmente esos campamentos, esas nuevas ciudades de colonos, terminan provocando la guerra. Vienen los palestinos irritados porque viven en la franja de Gaza, que es considerada la prisión al aire libre más grande del mundo y que está cercada por Israel. Invaden Israel, hacen barbaridades, hacen atrocidades, porque las tres religiones, la religión cristiana, la religión musulmana y la religión budista, son las religiones más hipócritas. La religión católica dice que el perdón, cuando rezamos el Padre Nuestro, y el amor son los mandamientos fundamentales. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas. Entonces, pero los cristianos no perdonan. Los cristianos matan. Vean la conquista de América, vean la Primera Guerra Mundial, vean la Segunda Guerra Mundial. Los cristianos son los que hacen esas tragedias. Luego llegan los musulmanes. El principio fundamental de los musulmanes que les enseña Mahoma es la misericordia. Hay que ser misericordiosos. Misericordiosos. Señor, andan con una espada y cortan cuellos. Se ponen bombas. Van y matan. Son suicidas. Destruyen las Torres Gemelas. Hacen masacres. Secuestran niños en África. Todo en nombre de Alá. ¿Cómo es eso? Y ahora, en nombre de Alá, van a matar judíos. Los budistas. Ahí tienen Myanmar. Los budistas de Myanmar. De Birmania. ¿Qué es? Unos asesinos implacables que corretean a los musulmanes y los odian y los siguen a matar. ¿Por qué? Porque son enemigos del principio fundamental de los budistas. ¿Cuál es? La compasión. ¿Qué compasión? No hay ninguna compasión. Y los judíos, que el principio fundamental de los judíos es el amor a Dios, a su Dios. ¿Qué amor a Dios puede ser eso? Si el verdadero amor que siempre han tenido ha sido al dinero, a tal punto que Jesús con un látigo les fue a sacar del templo, porque los que ocupaban el templo eran comerciantes a los que les valía más el oro que la vida. Y por eso Jesús no es rechazado por los judíos, porque Jesús se opone a que la vida, el dinero sea más valioso que la vida humana. Y a su vez, ¿por qué los judíos, los romanos le crucifican a Jesús? Porque son los romanos los que les crucifican. En principio, los judíos le dicen que Jesús es un incitador a que los judíos no paguen impuestos a Roma. Y entonces los llevan ante Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos le pregunta, ¿es cierto que tú andas diciendo que no paguen impuestos? Y Cristo le dice, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y le pregunta entonces Poncio Pilato, ¿y qué es de Dios entonces? De Dios es nuestra vida. Nosotros, los seres humanos, no le debemos la vida a un emperador, ni al emperador de Roma, ni a ningún otro. Le debemos la vida a Dios. Y por eso lo crucifican. Porque los romanos eran esclavistas. Y cuando llegaban a un territorio, toda la vida de los seres humanos de ese lugar era propiedad del conquistador romano. Y él podía decidir quiénes son esclavos y quiénes no son esclavos. Quiénes van al Coliseo y quiénes no van al Coliseo. Quiénes viven y quiénes mueren. Y a eso se opuso Jesús y por eso fue crucificado.
hoy en este conflicto, Israel, que es el que controla la banca mundial, ataca a Palestina. Y los palestinos representan a los árabes que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial han tenido que vivir guerra tras guerra y ser inclusive colonias porque eran dueños del petróleo y el petróleo se convirtió en la sangre del mundo y por eso los árabes se convirtieron en los enemigos de Occidente, porque los occidentales les quieren saquear su petróleo. Muchas gracias.